se viene celebrando el año guevariano, es decir, el año para recordar al guerrillero marxista Ernesto Che Guevara, que murió en un mes como este, en octubre, 40 años atrás en Bolivia. ¿Cómo estás? Soy Alejandro Bermúdez, director de Así Prensa. Y este tema ha suscitado que algunos amigos de Así Prensa nos pregunten si es que el Che Guevara puede ser verdaderamente planteado, como se lo plantea hoy, como un modelo para la juventud. Ciertamente, distintas organizaciones de izquierda han planeado este año guevariano, que se supone que comenzó con una ceremonia en Cuba, en Santa Clara, donde estuvo incluso el presidente interino de Cuba, Raúl Castro, unas 20.000 personas, probablemente a la cubana, es decir, llevados en camiones y a la fuerza para participar en esta ciudad de Santa Clara. Tocó el cantante a sueldo de la Revolución Cubana, Silvio Rodríguez, en un concierto que se tituló Hombre y Amigo, y no sé dónde, en Argentina, probablemente en la ciudad natal del Che Guevara, en Rosario, va a terminar este año guevariano, el próximo año, el 2008. Por supuesto, quienes han venido promoviendo el año guevariano señalan dos cosas de él, ¿no? Que el Che Guevara fue un tipo generoso, un tipo que se dedicó a la revolución, que es literalmente, cito acá textualmente, símbolo de la resistencia latinoamericana, símbolo para la juventud, para la transformación social de América Latina, elogiado por autoridades políticas como el presidente Evo Morales de Bolivia o Hugo Chávez de Venezuela. Y además, el otro elemento que se destaca es que él murió en Bolivia tratando de levantar una revolución a consecuencia de la ayuda que recibió la policía boliviana de la CIA, de la Central de Inteligencia Norteamericana, que veía en el Che Guevara un peligro que podría encender la revolución en América Latina, y siguiendo el modelo de la revolución cubana. Lamentablemente todo esto es mito más que realidad. En primer lugar, el Che Guevara fue una persona bastante desalmada, fría, calculadora, establecía relaciones personales que luego dejaba para ir a la revolución. Esto es propio de la revolución, de la lógica revolucionaria, la lógica marxista, que considera que el matrimonio o que las relaciones estables son en realidad una creencia burguesa, ¿no? Pero es importante señalarlo porque no fue nunca modelo de padre o de una relación estable, ¿no? Su hija lo idolatra, pero lo idolatra porque ha recibido ese mensaje de la Revolución Cubana, porque no vivió con él prácticamente nunca, ¿no? Por otro lado, el Che Guevara fue una persona completamente sanguinaria, nunca se detuvo en matar a gente humilde, ni siquiera en Bolivia, cuando organizó esta guerrilla mal organizada en la que asesinó, provocando a policías y soldados que eran personas de a pie, soldaditos, policías rurales, locales, tan modestos y humildes como los campesinos que él decía defender. Y en consecuencia, tampoco es un modelo de resistencia social, porque han existido múltiples ejemplos de resistencia social, desde Fray Antón de Montesinos, el obispo Vasco de Quiroga, Santo Toribio de Mogrovejo, el padre Esquiú, todos grandes partidarios de la justicia social, pero que nunca mataron a nadie y mucho menos plantearon matar masivamente a gente para lograr el éxito de una revolución. Por otro lado, la muerte del Che Guevara tiene poco que ver con la CIA. El Che Guevara se inserta en Bolivia con una total ignorancia. Él, blanco, de una familia rosarina argentina, bien criado, educado en medicina, que llega a un pueblo campesino, indígena en su mayoría, o mestizo, para plantear una revolución, él estaba totalmente perdido. Es más, a su operación le pone el nombre clave, a su operación en Bolivia le pone el nombre clave de Zafra Roja. La zafra
es una cosecha de caña de azúcar, un producto que no se siembra en la zona centro-sur de Bolivia, donde él trató de comenzar su revolución, ¿no? Esto da una idea de cuál desconectado estaba él de la realidad. Él hizo una opción ideológica cuando vio cuál era el país que tenía el campesinado más marginado y más pobre. Descubrió que en América Latina probablemente era Bolivia, y que Bolivia se encontraba ubicada en una región más o menos céntrica, limítrofe con el Perú, con el Brasil, con Argentina, con Chile, y en consecuencia podía ser un centro revolucionario. No comenzó la revolución en su natal Argentina, ni en Chile, ni en el Perú, ni en Ecuador, ni en Colombia. Quiso comenzar en Bolivia, donde había este pueblo que se encontraba en una situación económica y social sumamente pobre. Pero ¿qué cosa sucede? Mao Zedong decía que el revolucionario tenía que moverse en el pueblo como el pez en el agua, es decir, que requería de un apoyo popular masivo para poder llevar adelante la revolución y no ser capturado ni delatado. El Che Guevara nunca logró convencer a la población campesina, y él reconoce en las últimas páginas de su diario, donde muestra la sorpresa de la falta de deseo de los campesinos, incluso sumamente pobres y oprimidos bolivianos, para sumarse a la revolución. Al final, quienes delatan al Che Guevara no es la CIA, que no contaba con tecnología satelital para seguirlo, ni mucho menos. Son los mismos campesinos quienes van diciéndole a la policía dónde se encuentra y lo van guiando al lecho de este río seco, donde finalmente, cerca de la población de La Higuera, en Bolivia, es descubierto, es encontrado, mueren algunos de sus seguidores, él es capturado y al día siguiente aparece muerto y es entregado muerto, aparentemente, según la policía boliviana, porque había tratado de escapar, según los seguidores del Che Guevara, porque simplemente fue eliminado a pedido de Estados Unidos. De una forma u otra, el Che Guevara simplemente cometió un error de cálculo e inició una revolución que iba a terminar como debía terminar, sin apoyo popular, sin la suma del campesinado, totalmente aislado, y donde simplemente la apuesta que él había hecho por matar o morir la terminó perdiendo y terminó muriendo. Nadie desea la muerte del Che Guevara, pero el Che Guevara escogió un camino que lo llevó a la muerte, y el hecho que se haya convertido en un producto de consumismo norteamericano, porque se hacen camisetas con el logo del Che Guevara, la foto famosa donde él aparece con su boina y con su barba rala, o el hecho de que se utilice su imagen para pegatinas, para otros objetos de consumo masivo por el cual la gente paga, terminan demostrando que el Che Guevara terminó convirtiéndose en un ícono de exactamente lo contrario de lo que él denunciaba, que era la sociedad capitalista. Y en consecuencia demuestra que ni siquiera la radicalidad de sus opciones lograron obtener para el final de su vida una coherencia. En consecuencia, el Che Guevara es modelo de nada, y nosotros los cristianos, a quien el Che Guevara, por sus escritos en sus diarios, claramente queda establecido que despreciaba, no tenemos nada que celebrar en estos 40 años de su muerte, más que el hecho que, gracias a Dios, el pueblo boliviano no se hubiera plegado a una revolución sanguinaria que no hubiera traído ningún bien al país. Que tengas un buen día.